Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, saludamos a todas aquellas personas que nos siguen por streaming desde el canal de Real Estate y también a todos los presentes. Les saludamos desde el edificio del D-Factory, uno de los edificios más singulares y tecnológicos del sur de Europa. Ahora vamos a hablar de los distritos de innovación, son distritos que están en auge. Vamos a saber cómo estos centros urbanos acaban transformándose para ser todo un motor económico en las ciudades, acaban convirtiéndose pues, en centros de investigación con muchas empresas tecnológicas a su alrededor, también centros de investigación, agencias científicas y todo ello a través, pues, como decíamos, de un distrito. En Barcelona tenemos todo un referente como es el 22 Arroba. Hemos visto transformar ese barrio, un barrio con un pasado claramente industrial que se ha convertido en todo un motor económico. También pues, con empresas que son inclusivas, con empresas productivas y también sostenibles que están concentradas, como decíamos, en este área de la ciudad. El 22 Arroba es un referente, pero hay otros países europeos que también se encaminan hacia aquí. Podríamos hablar de otros ejemplos, por ejemplo, el East London Tech City, el Hafen City en Alemania, el Startup en Boston, el Digital Media City en Corea del Sur. Todo ello son modelos de desarrollo nuevos que se están forjando en las ciudades y que intentan atraer cada vez a más compañías tecnológicas y darle también a otra vida, como decíamos, a barrios con un marcado pasado industrial que pueden ahora pues, profundizar hacia otros caminos. Vamos a hablar en esta sesión de cómo desarrollar este distrito de innovación de una forma eficiente y lo vamos a hacer con Isabel Sabadell, directora del 22 Arroba Network Barcelona. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Isabel. Con ella también van a estar Miquel Barceló, presidente de Inopro, Javier Bernades, socio internacional, director de oficinas de España en Cushman & Wakefield, y Antoni Paz, director ejecutivo de la Fundación Knowledge Innovation Market. Bienvenidos. Tenéis todo este tiempo por delante pues, para profundizar sobre qué significan estos distritos y por qué están en auge en este momento. Isabel, todo tuyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a los que estáis aquí y a los que nos estáis viendo en el streaming. Bienvenidos a todos. Hoy queremos hacer una visión de lo que es el pasado, el presente y el futuro del Distrito 22 Arroba, cómo vamos a pasar desde la visión de la configuración inicial del distrito a través del urban planning, del planeamiento urbanístico, cómo se ha ido construyendo, y veremos en cada una de las fases cuáles han sido los aspectos claves para que este auge y esta prospección y para que las empresas se instalaran directamente en el distrito. Para nosotros, desde la asociación, por decirlo, es muy importante ver cómo ha ido evolucionando y a su vez ver cómo este planeamiento y estructura inicial ha propiciado la generación de este ecosistema, la nomenclatura de distrito de innovación, que es el primer distrito de innovación a nivel mundial, y que de alguna forma esto está creciendo, estamos avanzando a nivel de territorio y estamos viendo como muchas empresas se están instalando nuevamente en el espacio. Y estas empresas son empresas punteras, muchas de ellas en tecnologías, están también tenemos una base de universidades muy importante, tenemos centros tecnológicos, coworkings, es el espacio de Barcelona con más coworkings, muchas startups. Por lo tanto, el fomento de este ecosistema vemos que cada vez la innovación va a ser más patente en la ciudad y con lo cual el crecimiento económico. Sin más, los protagonistas de esta mesa son los ponentes que tenemos hoy aquí. Primero de todo tenemos el privilegio de tener aquí a Miquel Barceló, como ha dicho, presidente de Innopro y miembro del Consejo Asesor también del 22 Arroba Network. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y tiene una experiencia tanto en el sector privado como en el sector público. Y lo que más nos interesa aquí para debatir, sobre todo su experiencia como presidente ejecutivo de la Sociedad Anónima Municipal del 22 Arroba Barcelona a cargo del Ayuntamiento. Actualmente es presidente de la consultora Innopro Global Services y también es miembro del Consejo Asesor, como hemos dicho, del 22 Arroba Network y del Starling Committee del Global Institute of Innovation Districts, que también engloba a nivel internacional diferentes distritos de innovación. Ha escrito varios libros, en los cuales InnoCities es uno de los últimos y habla precisamente de distritos de innovación, y es actualmente director del Master en Business Innovation. Sin más, yo la primera pregunta te la quería encajar directamente a ti, porque creo que para entender exactamente cómo es el 22 Arroba ahora es muy importante ver cómo se configuró, cómo se pensó y como tu participación fue muy importante en el diseño inicial, para mí es muy importante ver cuáles crees que son los elementos básicos de esa configuración inicial que se hizo en el plan de transformación de un espacio totalmente industrial a un espacio que se convirtió después, tiempo después, en lo que a nivel de nomenclatura, un distrito de innovación. Sí, efectivamente, como habéis dicho, hace 22 años, ¿no? Hace 22 años tuvimos el privilegio de participar en lo que en aquel momento no pensábamos que sería, que es un nuevo código genético, un nuevo modelo de espacio urbano de actividad económica, ¿no? Porque es cierto, se ha convertido en un referente y ese modelo luego ha evolucionado y supongo que tendremos oportunidad de hablar de cómo ha evolucionado. Pero en aquel momento la principal innovación, digamos, organizativa o del modelo institucional fueron varias. La primera, quizá podríamos decir que fue el carácter sistémico. Es decir, normalmente las políticas son instrumentales y parten de un departamento. Entonces tuvimos la convicción de que para transformar un espacio industrial en un espacio de nueva actividad económica basado en el conocimiento y en la innovación era necesario unir varias piezas, varias disciplinas distintas. Y las principales fueron el urbanismo y la estrategia económica. Es decir, desde el diseño y desde la gestión. Y por tanto, eso llevaba a la necesidad de establecer una gobernanza propia. Por tanto, estrategia de urbanismo, continente, estrategia de economía, estrategia económica, posicionamiento de la ciudad en actividades económicas de alto valor añadido, integrado, de forma integrada.
Y eso, como hay que gestionarlo, se necesita una gobernanza propia, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer desde un gabinete y te quedas satisfecho y haces un artículo, o lo puedes vender, y lo tienes que vender al poder político, ¿eh? Y eso no era fácil. Entonces, el gran activo y que fue decisivo fue el liderazgo político del alcalde Clos, que entendió algo muy difícil de entender en aquel momento, que era, ante la alternativa de transformar un suelo industrial en suelo residencial con unas rentabilidades enormes, decir que desde el discurso conceptual histórico es muy fácil, pero desde la acción es más complicado, y desde la asunción y el liderazgo político es más complicado, que era decir, bueno, pues vamos a hacer que este escenario industrial, que fue el escenario de la revolución industrial en España, en realidad, que fue el Poblenou. Poblenou no existía en el siglo XIX y se llenó de fábricas. Pues ese territorio de 200 hectáreas, en lugar de transformarlo en residencial, que es lo más fácil, lo vamos a transformar en un espacio que mezcle conocimiento, actividad económica, actividad de innovación, etcétera, etcétera. Por tanto, el código genético original es ese, el origen es ese, y el gran mérito, francamente, no es el diseño, sino que es que eso fue asumido por la totalidad de las fuerzas políticas de la ciudad. Esa fue otra capacidad. Hubo conciencia de que se establecía un modelo de ciudad y, por tanto, hubo unanimidad. El 22 se aprobó por unanimidad, cosa bastante curiosa en los tiempos que corremos, ¿no? Por tanto, es visión sistémica, integrar continente y contenido, gestionarlo correctamente y dotarse del instrumento apropiado, que en ese caso fue una sociedad municipal, para impulsar ese proyecto. Perfecto, genial. ¿Y la configuración a través de clústeres? ¿Ves tú como un punto álgido? Sí, es la estrategia de contenidos, ¿no? Es decir, una ciudad no tiene que hacerlo todo, que es un error en que incurren algunas ciudades, sino una ciudad tiene que ser... En primer lugar, no vas a competir con el vecino de al lado, vas a ser un referente internacional, porque pretendes atraer talento y pretendes atraer inversión. Por tanto, tienes que entender, y el 22@ sirvió de laboratorio para desarrollar metodologías. Hoy en día estamos aplicando metodologías en países de América Latina, en ciudades de España, en ciudades de Europa, a partir de metodologías que se crearon en aquel momento, de análisis y de diseño y de gestión. Y una ciudad tiene que tener muy claro en qué se va a especializar, en qué quiere ser buena. Y eso no es el deseo de alguien, sino que es la base existente de partida en esa ciudad. Entonces, el proceso de especialización de un distrito es un proceso importante, porque un distrito innovador no es un parque empresarial en que va cualquier empresa, o no era. Luego hablaremos de cómo esto ha evolucionado. Sí, la conciencia de conectar con Michael Porter y desarrollar el modelo de clústeres urbanos como contenido del continente urbanístico es una base muy importante. Pasamos a la siguiente pregunta para Javier Bernades. Javier Bernades es economista, 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, de los cuales 12 ha sido en Cushman & Wakefield, donde actualmente es el socio internacional y director de oficinas de España. Él también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Oficinas. Javier, sabemos que Cushman & Wakefield habéis participado y habéis vivido toda esta transformación desde casi prácticamente su inicio. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cuál es la clave del éxito también para que las empresas tengan este interés en venir? Sí, sin duda, sí. Nosotros llevamos vinculados al distrito claramente desde el origen. Incluso tuvimos un reto anterior, que era convencer a las empresas que ir a trabajar por Olympic no era el destierro, ¿vale? Con lo cual, convencerles luego de ir a trabajar al 22@, que tenía un relato mucho más robusto, pues tampoco resultó difícil, aunque no era fácil, ¿vale? Y desde entonces hasta ahora, la verdad es que pues hemos estado participando en un montón de
te diría, de operaciones. Cuenta pues alrededor de un 35% de los metros cuadrados alquilados y un 25% del volumen de inversión que ha habido en el distrito hasta ahora, con lo cual ha habido mucha trinchera estos 22 años que nos da una perspectiva, digamos, válida y muy próxima a lo que ha ido sucediendo. Y yo te diría que en resumen del por qué ha sido un éxito, fundamentalmente es porque es una iniciativa de la administración pública. Por lo tanto, ha sido clave la participación activa, lo que comentaba también Miquel, ¿no? Que desde la administración se hiciera este push, se aprobara y se hiciera el push hacia el espacio y se involucrara desde el principio. Y no solo porque luego se tomó una decisión urbanística valiente, se diseñó un buen planeamiento, pero es que luego se constituyó la Sociedad 22 @ para asegurarse de que aterrizaba, mientras empresas como Cushman lo que nos dedicábamos era hacer pedagogía al sector para que las empresas se animasen a ir, los inversores se animasen a invertir, pero sin la ayuda de la oficina del 22 @ eso ha sido complicado de que traccionase. También la administración se dedicó e invirtió mucho dinero en explicar el 22 @ en el extranjero y al capital extranjero. Y eso también, bueno, y lo siguen haciendo. De hecho, ahora están en Expo Real y están explicando pues, el Green Deal, ¿no? La administración pública también hizo que pasasen cosas a través del consorcio. Se hicieron inversiones como el Mediatic, por ejemplo. O sea, impulsaban, porque si la iniciativa pública apuesta primero, luego la iniciativa privada viene después. La administración trasladó consellerías de la Generalitat al 22 @ cuando apenas estaban viniendo empresas, les costaba venir. La primera digamos, gran empresa que apareció fue, por ejemplo, T-Systems, pero fueron valientes, fueron los primeros en llegar. Una vez ya consolidada, digamos, o vista la apuesta clara de la administración pública, luego la iniciativa privada traccionó rápido también, porque los fundamentales acompañaron. Las empresas apostaron por el 22 @ y si la demanda apuesta, el capital viene. Sí, clarísimamente. Y desde entonces hasta ahora con los vaivenes, que tampoco voy a entrar en el detalle ahora de... La siguiente pregunta, luego haremos la etapa de presente. Ahora vamos a hacer la pregunta para Antoni Paz para el tema del pasado. Antoni Paz es director ejecutivo de la Fundación Knowledge Innovation Marketing y presidente de la Comisión de Trabajo de Innovación del 22 @ Network. Es ingeniero agrícola, MBA de EADA y con una formación específica en innovación y transferencia tecnológica en Oxford, MIT y IES. Por tanto, su conocimiento en transferencia tecnológica, empresas, gestión del conocimiento para nosotros es muy importante. Y precisamente queríamos enlazar lo que comentabas tú, ¿no? De que las primeras empresas que se instalaron en el distrito fueron T-Systems, fueron Indra, fueron precisamente empresas tecnológicas, empresas que en ese momento se consideraban muy innovadoras, ¿no? Y para ti, ¿cómo lo ves, ¿no? Que este inicio fue esencial para la creación de este ecosistema de innovación del que estamos hablando en estos momentos. Bueno, tanto Miquel como Javier han explicado algo que les ha costado un tiempecito, ¿no? Poder explicarlo. Es una magia, ¿no? Que se produjo en esos años, que es probablemente los que les guste el deporte saben que hay momentos en que un equipo funciona muy bien, todo va bien y se consiguen unos éxitos impensables, ¿no? En un momento determinado que convierten un Poblenou, ¿no? un barrio que bueno, pues tenía sus limitaciones en algo singular, copiado y estudiado en todo el mundo, ¿no? Y esto es obra de muchos de los que estaban en ese momento ahí, que consiguen lograr esa magia, ¿no? No creo que podamos menospreciar la llegada de T-Systems y el liderazgo de Indra al distrito, pero tampoco podemos aislarlo. Es decir, solo con ellos, tal y como explicaban los dos, es muy difícil también que se hubiera producido. Por lo tanto, la complicidad de que haya ese sistema complejo, ¿no? Que una el conocimiento con la actividad empresarial, el liderazgo, porque es verdad que si no van estas empresas es más difícil luego arrastrar el resto de actividad empresarial para que vayan allí a un distrito que era nuevo, que para todos nosotros era nuevo, ¿no? Pero es verdad que solo eso no era suficiente. En concreto, en la pregunta, yo fui a una primera reunión donde estaban T-Systems y Indra explicando
que era el 22@ desde el mundo privado, con la absoluta complicidad del sector público, la ayuda del sector público para que eso ocurriera, y me convencieron para llegar al 22@. O sea que funcionó, sí que al final funcionó a las mil maravillas, claro. Perfecto, pues están sembrando la base también por lo que decíamos, ¿no? El tema de la innovación y el atraer, porque tu empresa en el fondo también es una fundación, también es en temas relacionados con la innovación, ¿no? Claro. Y la configuración que estábamos hablando de estructura de clústeres también ha fomentado que se vayan instalando, pues a su vez, pues la empresa, la universidad, el centro de research relacionado con esa temática concreta. Yo creo que se han creado estos microecosistemas dentro de un ecosistema grande que es al final el 22@. Ya para aterrizar en el presente, y ya que estamos hablando de que celebramos este año los 22 años del 22@, es un año mágico, la verdad es que estamos saliendo del COVID y hemos visto todos que volvemos a la casi normalidad. Para ti, para Javier Hernández, acabamos de aprobar también el MPGM, ¿no? Me gustaría que hicieras, pues desde la Comisión de Trabajo de Urbanismo, habéis estado trabajando todo el tema de las alegaciones, la estructuración del plan. Me gustaría que hicieras una pequeña valoración de cómo ha quedado y cómo nos sirve esto para visualizar el futuro. Bueno, sin duda la modificación del plan general es un granito, ha sido un proceso complejo, han sido 5 años de trabajo con el equipo de la Comisión de Urbanismo, y la modificación nace con un reto, y es que te encuentras con que dentro del ayuntamiento hay dos fuerzas, te diría que opuestas, ¿eh? Una quiere que el 22@ sea una enorme bolsa de vivienda protegida, que hace falta vivienda protegida, ¿vale? en el distrito, igual que en el resto de la ciudad. Y la otra fuerza lo que quiere es que el 22@ no pierda la esencia de lo que es un distrito de innovación que atrae empresas y genera riqueza. Y la modificación, te diría que es la resultante de esas dos fuerzas opuestas. Y el rol que hemos tenido desde la Comisión de Urbanismo del 22@ Network ha sido tratar de influir en los elementos de la modificación a base de aportar datos y argumentos, ¿vale? Y hay cosas que son mejorables y cosas que nos gustan, ¿eh? Yo te diría que de las que serían mejorables o nos hubiese gustado que se hubiesen hecho de otra manera, fundamentalmente ha sido que ha habido, digamos, mucho microurbanismo, ha aterrizado muy al detalle. Y los expertos en urbanismo lo que dicen y los arquitectos dicen es que esto me resta flexibilidad para adaptarme a la evolución de la demanda, ¿vale? Entonces nos asusta un poco el que luego el nuevo planeamiento no traccionase bien, porque al final la finalidad de un planeamiento es que luego se desarrolle, ¿vale? No que quede parado. La otra, te diría, gran queja que tenemos también es que no se haya entendido la importancia de que, sobre todo en la parte norte, se dotase, digamos, de aquellos valores que sí que hacían buena la parte sur, partiendo de la premisa que lo que no podíamos poner en el norte era la línea del metro, pero sí que lo que podíamos hacer era un mix de usos parecido al sur, incorporando vivienda protegida, pero también vivienda libre, y actividades comerciales, universidades, etcétera, etcétera, ¿vale? La posición del ayuntamiento en ese sentido ha sido apostar claramente por la vivienda protegida, y digamos que aquellas personas que no encajen dentro de los módulos no tienen derecho a la ciudad de los 15 minutos en el 22@, porque la incorporación de vivienda libre es testimonial, ¿vale? Hablaban de miles de viviendas, pero la mayor parte o la consolidación de las que ya son existentes, o se están remitiendo a proyectos de remontas de edificios actuales que los técnicos dicen que difícilmente van a ocurrir. Esta es nuestra gran queja, que al mismo tiempo afecta a los valores de los suelos, que esta era como una línea roja que no hemos logrado mantener, ¿vale? Al final ha habido un impacto a la baja de alrededor de un 10, un 20%, y no estoy hablando por causa de la crisis, ¿eh? O sea, en condiciones normales hubiese habido este impacto. Pero también tiene cosas buenas, ¿eh? Una de ellas es se recupera la oficina del 22@. Lo que no sabemos, Miquel, es con qué alcance todavía, ¿vale? Pero bueno, existe la voluntad de que se recupere la oficina del 22@. Otra que es muy importante es que conviven la modificación del 2000 con la del 2020.
una de las cosas importantes en esos 5 años previos, o 3 o 4 años previos que hubo antes de empezar la aprobación inicial, era que había que establecer un listón de qué suelos se veían afectados por la modificación. Y lo cual hace que alrededor de unos 800.000 metros cuadrados de techo de actividad económica nos hayan visto afectados. Lo cual significa que en los próximos 5 años tenemos oferta suficiente para atender la demanda que vaya viniendo. La que vendrá después es la que va a ser fruto del desarrollo y del cómo traccione el suelo afectado por la modificación. Y luego otros aspectos también, en nuestra opinión, muy válidos de esta modificación ha sido la actualización de los usos arroba después de 20 años, lo cual va a facilitar también la transformación, especialmente de aquellos edificios que no quieran transformarse. Suena a contradicción, y lo es, pero hay una posibilidad dentro, digamos, del planeamiento, que es que edificios industriales puedan adoptar actividades arroba y no requieran la transformación urbanística, y creemos que por ahí veremos algún que otro movimiento. O sea, que en definitiva el resumen es lo mejor que podía ser y es lo que tenemos, con lo cual es con lo que trabajaremos para que el 22 arroba no se quede parado del 2028-2030 para adelante. Perfecto, genial. Pues esperamos que seguir trabajando en estas bases para que se vayan instalando las empresas en el distrito. Para Miquel Barceló, has participado en el proyecto 22 arroba desde los inicios. ¿Qué crees que se ha perdido por el camino en los planes iniciales de la configuración del distrito con este nuevo planeamiento o con algún elemento que no se haya tenido en cuenta durante esta transformación? Sí, hemos hablado del origen, de la innovación que se produjo como modelo de espacio de actividad económica, pero el tiempo pasa y 20 años, el tango decía que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. 22. Y por tanto se requería una actualización. Actualización que se ha producido porque, como dijo Bruce Katz en el 14, Barcelona fue el modelo. ¿Qué pasa con el modelo? Que si no se actualiza, envejece y por tanto hay que actualizarlo, ¿no? Entonces la experiencia práctica, cosas que ha dicho Javier, algunas de ellas, el tema de la mezcla de usos, la experiencia práctica... no funciona eso. ¿Ahora? Perfecto. La experiencia práctica ha demostrado que había que actualizar el tema de la mezcla de usos. Es decir, un acierto fue que estamos trabajando sobre una ciudad compacta basada en la mezcla de usos, en que haya residencial, actividad económica, actividad de infraestructuras de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que la experiencia nos ha demostrado que el mix de usos probablemente había que adaptarlo. Él ha hablado del residencial. Es decir, el 22 arroba se proyectó con un 10% de vivienda protegida, 70% de actividad económica, 10% de 7 arroba, que 7 arroba es actividad de conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso hay que actualizarlo. Y los proyectos en los que estoy yo participando en Europa, en América Latina, etcétera, se han actualizado y hablamos de un 30% de residencial. Una parte del cual es lo que llamamos residencial comunitario. Residencial ha aparecido una nueva especie que se llama el co-living, que no es el living tradicional, es el co-living. Y entonces eso hay que introducirlo, y eso se está introduciendo. Es decir, yo en una ciudad española en la que he estado últimamente, trabajamos con un 20% de co-living, de distintas formas de residencial comunitario, porque queremos atraer talento de todo el mundo que le ofrezcamos vivir y trabajar, investigar, estudiar, etcétera, en el mismo entorno. Y eso en el 22 arroba, en origen no estaba así, pero eso lo ha demostrado el tiempo. Y ahora mismo, pues yo creo que se ha resuelto mal y por tanto hay que cambiarlo. Es decir, hay que actualizar. El 22 arroba es un modelo de éxito, pero es un modelo que envejece. Mientras tanto, se va aplicando en el mundo y va evolucionando. Y por tanto, ahora yo creo que hay que hacer el updating, hay que hacer la actualización, lógicamente, ¿no? Entonces, uno de ellos es la mezcla de usos. En la mezcla de usos hay un tema importante que sí se acertó, pienso yo, en el origen, que se destinó un 10% a 7 arroba.
El 7, en el Plan General Metropolitano, 7A, 7B, tal, es equipamiento. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a llamar al equipamiento de conocimiento? Porque es fundamental. Y entonces dijimos, bueno, pues 7 arroba, ¿no? Entonces el 7 arroba se ha perdido por el camino, ¿no? Se ha perdido por el camino. Y eso provoca que no se estructure el espacio urbano en ecosistemas innovadores, porque el conocimiento es fundamental. Es decir, si se va a visitar el entorno de MediaPro y de Llacuna, Diagonal y tal, veréis que hay la Universidad Pompeu Fabra. Pero ahí la Universidad Pompeu Fabra no fabrica abogados ni economistas, fabrica tecnólogos. Tecnólogos del sector media y de contenidos digitales. O casualidad, al lado hay empresas que trabajan de esto. ¿Es casualidad o es planificación? Es decir, si no tenemos esa capacidad de generar y atraer el talento, este talento no va a colaborar luego con las empresas. Por tanto, este es otro elemento importante. Y luego, para citar 2 temas más, hombre, una oficina no es un sistema de gobernanza, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Quiere decir el 22 arroba, ¿no? No es un sistema de gobernanza, es decir, eso es el parto de los montes, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Te viene un inversor, y entonces hay que hacer un planeamiento urbanístico, hay que discutir con él los usos y tal, y hay que darle garantías, y hay que darle fechas. Entonces, si tú vas a una oficina, la oficina te dirá a la ventanilla que tienes que ir para hacer la licencia y a la que tienes que ir para ver si puedes hacer no sé qué, que se entiende claramente, ¿no? Pues hay que restablecer un sistema de gobernanza propio. Es decir, todos los distritos que se están generando hoy en el mundo tienen un sistema de gobernanza en el cual se pueden asumir compromisos y se pueden asumir fechas. Y se puede discutir, y tienes al lado el estratega del tecnólogo y tienes al lado el urbanista, que están trabajando conjuntamente. Y finalmente, un tema que en aquel momento no existía la palabra para decir algo del envejecimiento del modelo, ¿no? Y que sí se está teniendo en cuenta en otros temas, que es la gentrificación. Hace 22 años la palabra no existía. Y entonces ha aparecido. ¿Qué ocurre? Cuando hay una parte de la ciudad que hay inversión y que todo el mundo desea ir, pues suben los precios, ¿no, Javier? Hay que subir los precios. Entonces, al subir los precios, podemos expulsar las personas que vivían o que residían en ese espacio y, por tanto, hay que anticiparse. Y hay que anticiparse con políticas públicas, conectando con el sistema educativo, generando espacios de infraestructuras de conocimiento como los City Labs, etcétera, etcétera. Es decir, se ha ido desarrollando un conjunto de medidas básicamente de política pública y de pacto público-privado que tienden a minimizar los efectos de la gentrificación, que en Barcelona no se tuvo en cuenta porque no existía la palabra, como digo, ¿no? O se subvaloró y que, sin embargo, durante el camino, yo creo que con una gobernanza fuerte se podía haber recuperado esto y, por tanto, hay que retenerlo, hay que recuperarlo. En las ciudades del mundo que hacen esto lo están teniendo en cuenta. Gentrificación que también afectaba a las empresas. Porque claro, hubo un momento que, fruto del gran éxito del 22 arroba, llegaban las empresas, claro, pero fruto de la crisis del 2008 no se generaba producto nuevo. Claro. Y entonces lo que hacía era que los precios subiesen mucho. Entonces, claro, todas aquellas empresas que estaban renovando contratos en ese momento del ciclo se encontraron que tenían aumentos de rentas del 50, del 60, claro, del 70%, con el riesgo consiguiente de que se fuesen del distrito. Claro. Y eso un poco fue lo que hizo nacer, digamos, también el debate sobre la necesidad de promover el norte, de que el norte saliese adelante, sí, porque hay una cierta discriminación de rentas, de precios, sí, entre el norte y el sur. El norte es algo más barato. Lo que ocurre es que 200 hectáreas, si la maquinaria de urbanismo funciona, da para ir aumentando oferta y, por tanto, la puedes modificar. Sin embargo, la vivienda es la que hay. Y, por tanto, la gentrificación social aparece y es más difícil. Si no te anticipas, es más difícil de corregir. Gestionar, ¿no? Y nos hemos ido a otro extremo, que es todo protección. Y nos hemos dejado libre de... Bueno. Perfecto. Bueno, seguimos con el tema de los ecosistemas. Antoni Paz, hemos visto que se va a instalar en el distrito el Hub de Innovación de H&M,
¿crees que la configuración que tiene el distrito de empresas, coworkings, centros tecnológicos, universidades, fomenta que las empresas grandes, sobre todo internacionales, se planteen el instalar su hub, solo su hub de innovación ahí? Sí, por supuesto que sí, claro. Sin ningún lugar a dudas. Al hilo de lo que estábamos comentando, una de las maravillas que se producen en el año 2000 es que aparece el concepto de innovación abierta, que coincide temporalmente con esta brillantez en la planificación de ese distrito, que hace que las empresas empiecen a pensar que su modelo de innovación tiene que ser más eficiente, más competitivo y que se tiene que abrir. Hay un profesor en California, que es el profesor Chesbrook, que define o formaliza el concepto de innovación abierta, ¿no? ¿Y qué es la innovación abierta? La innovación abierta es toda aquella que se produce fuera de la propia empresa. Entonces, ¿y qué beneficios genera eso? Genera pues, más eficiencia en los proyectos, mejor tasa de éxito. Hay miles de indicadores, digamos, o cientos de indicadores que te demuestran de que hacer innovación abierta te permite conectar con startups, con las universidades, hacer City Labs, hacer Fab Labs, hacer un montón de actividades que de otra manera, si las haces interiormente, no se produce, ¿no? Eso ocurre en el 22@, es decir, al final es en palabras de Chesbrook, ¿no? Es un conjunto de cadenas de valor que se juntan, ¿no? y cómplices son capaces de generar esa innovación. Y eso es muy importante porque son ingredientes que no son fáciles de planificar, pero si no están, no va a pasar lo de que se vaya a traer empresas al distrito, ¿no? Y esa sensación de que necesitamos planificar algo que es probablemente muy difícil de planificar, ¿no? Pero que si no se produce es necesario. Y a esto quería hacer, a hilo de lo que están comentando Miquel y Javier, un comentario que no somos conscientes, y es que las ciudades compiten por talento. Claro. Estamos compitiendo con Málaga, estamos compitiendo, por decir algo próximo, estamos compitiendo, digo, desde Barcelona, estamos compitiendo con todo el mundo para atraer talento y atraer proyectos de inversión y atraer empresas. Si tú no pones unas condiciones que favorezcan que esto llegue aquí, se van a ir a otro sitio. Es tan simple como eso, ¿no? Hay un autor que además conoce bien Miquel, que es Richard Florida, que habla de las 3 T's, ¿no? Tiene que haber technology, talent and tolerance, ¿no? O sea, tiene que haber 3 condiciones que se produzcan que no son planificables muchas veces o difícilmente planificables, que se tienen que producir para que haya eso. Si no, se irán a otro sitio. Y es así, ¿no? Claro, y ya entrando en el futuro, para planificar los próximos 22 años, ¿tú cómo lo ves a nivel de ecosistema, de distrito de innovación? Sabes que estamos conectando con otros distritos para aprender de otros distritos. ¿Tú crees que también puede ser bueno para las empresas que están aquí el hecho de estar conectado con otros distritos para intercambiar conocimientos, para temas de transferencia tecnológica y diferentes elementos que puedan ser útiles? Por supuesto, si tenemos en este país en cuenta los datos que tenemos en cuanto a investigación e innovación, en términos de investigación, de generación de conocimiento de valor, estamos bastante acorde con nuestro peso en términos económicos con el resto del mundo, en comparación con el resto del mundo, ¿no? Tenemos una posición de producción de calidad y infraestructuras científico-económicas está muy bien. En innovación no pasa exactamente así, en todos los indicadores salimos un poco más atrás de lo que nos correspondería. El Regional Innovation Scoreboard, por ejemplo, nos sitúa en el 32, creo recordar, este año, y no se corresponde con nuestro peso real, ¿no?, en la economía y en la influencia. Uno de los motivos principales para que ocurra eso es la transferencia de conocimiento. Es decir, no somos capaces de transformar lo que generamos como conocimiento en innovación que tenga impacto y que tenga valor, ¿no? Entonces, conectarse con otros sectores es súper importante, con otros distritos, perdón, es súper importante. Conectar cadenas de valor es súper importante. Aprender de lo que están haciendo es muy importante. Lo que yo recurriría también es a un poco de, me parece que lo han dicho también Javier y Miquel, un poco, no de autocrítica, pero sino de ser conscientes de la realidad. Es decir, probablemente afrontamos unos próximos años donde habrá más oferta para ubicarse en el 22@ que demanda, ¿no?, a priori. Esto que lo diga Javier.
Por lo tanto, lo que decíamos, entonces, en la zona norte de todo lo que hemos aprendido, ¿qué podemos valorar? A nivel de cifras, tenemos cifras de cómo está evolucionando la zona norte del 22 arroba, de niveles de cuántas oficinas vamos a tener en el futuro, cómo se está configurando. Bueno, los grandes... O sea, para ver el futuro, yo me paro un momento en los grandes números del pasado y así podemos proyectar y luego nos paramos a ver todo lo que estamos viviendo ahora, que es un entorno de mucha incerteza. Pero el 22 arroba, desde su nacimiento, siempre ha sido el submercado de Barcelona que más metros cuadrados de oficinas ha atraído, es decir, más demanda, más contratación de metros cuadrados ha tenido. Siempre, durante toda la serie. ¿Vale? Y lo mismo ha ocurrido con el capital, con las inversiones, sobre todo especialmente estos últimos años, con las dificultades que han habido. A pesar de eso, pues las inversiones han estado por encima del 50% de la inversión total de la ciudad en inmobiliario. Es un distrito que le gusta al inversor, no solo al que busca la comodidad de un producto acabado y alquilado a largo plazo, sino también al que le gusta arriesgarse a desarrollar suelo. ¿Vale? O sea, tenemos todo perfil de todo tipo de inversores interesados, igual que las empresas tecnológicas pues están creciendo en el 22 arroba, especialmente en la segunda oleada a partir del 2008. Con lo cual, visto este pasado, ¿qué tiene que cambiar en el futuro? El 22 arroba sigue en el mismo sitio, Barcelona sigue estando en el mismo sitio, con las mismas digamos, peculiaridades o unique selling points. Lo que está ocurriendo, o sea, habría que analizar entonces qué es lo que está ocurriendo, dónde estamos y qué va a pasar en el futuro. ¿Vamos a ser capaces, vamos a ser resilientes o no lo vamos a ser? Y así trato de contestar a tu pregunta. ¿Vale? Lo más importante de lo que está pasando ahora, más allá de los ciclos que estemos viviendo, es que está habiendo un cambio estructural en la forma en que se utilizan las oficinas. Y eso ya venía sucediendo lentamente, era un proceso tímido. ¿Vale? Fundamentalmente implica fundamentalmente pasar de un paradigma basado en la productividad, y yo recuerdo que se diseñaban, existen proyectos con licencia de obras aprobadas, con densidades de hasta 6 metros cuadrados por persona. O sea, son latas de sardinas. Paradigmas basados en la productividad a un paradigma basado en las personas, people-centric. ¿Vale? Y todo eso provocado por la dificultad cada vez mayor de conseguir talento. En un entorno global en el cual hay una batalla brutal por el talento, la natalidad cae, se incorporan nuevas generaciones con otra forma de ver la vida y el trabajo, la tecnología te permite trabajar desde donde más te convenga. Claro, ante esta situación las empresas, si quieren conseguir el talento, y ahora lo aterrizo en el 22 arroba, ¿qué es lo que están pidiendo? Lo que están pidiendo fundamentalmente, primero lo que se están dando cuenta es que las oficinas forman parte de su propuesta de valor, tienen su peso ahí en la propuesta de valor que hacen al talento, con lo cual no sirve irme a cualquier edificio en cualquier sitio y a cualquier precio, y además luego obligar a la gente a que vaya a la oficina. Si haces eso probablemente se te quedarán los malos y perderás a los buenos. Lo que están haciendo es demandar oficinas de calidad, con una componente de sostenibilidad y de eficiencia altísimos y fundamentalmente en entornos urbanos. Claro. ¿Vale? Entonces, de todas estas cosas que he dicho, ¿qué le falta al 22 arroba? O sea, no le falta nada. ¿Vale? Entonces, ahora nos encontramos en una situación, o sea, por debajo de esta capa está la coyuntural. Y en la coyuntural lo que te encuentras es un ciclo que va cambiando. Y en este momento nos encontramos en un ciclo de muchísima incerteza, en el que se está desacelerando la actividad económica, probablemente entremos en recesión. Esto tiene un efecto en el crecimiento de las empresas y por tanto en la contratación de metros cuadrados, con lo cual el norte tardará un poquito más en traccionar y consolidarse. Y ahora me has hecho perderme porque me estáis dando señales por aquí, ya no sé lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ah, vale. Lo cual hará que las empresas cada vez más lo que están haciendo es reclamar este tipo de activos de más calidad. Entonces llegará el momento en que el norte traccionará. Claro. ¿Vale? Sí, al final, a mí el 22 arroba no me preocupa. No, el tema era qué podíamos hacer para acelerarlo. Y ya para cerrar, si quieres decir una frase
Miquel, de lo que hemos aprendido, qué es lo que podríamos aplicar para acelerar el proceso, para que no pasen 22 años encerrados. Se han dicho muchas cosas. Sí, ya, es la última para... El 22 arroba Miquel, se juega... al micro. Ay, perdona. El 22 arroba se juega en el futuro, la parte norte, se juega el ser un parque empresarial o un ecosistema innovador. Eso es lo que se juega. Segundo, el mundo ha aprendido de Barcelona y ahora Barcelona tiene que aprender del mundo. ¿Por qué? Porque han avanzado más. Es decir, si queremos atraer talento, tenemos que tener el mejor entorno urbano desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de facilidades, de facilities, de servicios, de actividades de conocimiento, ¿no? Y entonces eso se hace también a través del urbanismo, pero también a través de las estrategias económicas, de las estrategias de conocimiento. Antes hemos dicho que estructurábamos el espacio a partir de la mezcla de actividad económica y de conocimiento. No tenemos residencia, que es un problema de origen, y entonces yo creo que el origen es saltar del 22 arroba, es decir, pasar al área metropolitana. Es decir, el reto es, en el 22 arroba son 200 hectáreas. Estamos completando la parte norte, 30 hectáreas, algo importante, pero no de la sustancia que ha habido hasta ahora. Miguel, lo que está claro es que las ciudades están compitiendo, como decíais, por el talento, que es muy importante seguir avanzando y que ciudades europeas que han copiado el modelo de Barcelona, pues sigan mirándose en Barcelona para seguir creciendo y que no parezca que ahora Barcelona tiene que mirar al resto y que tiene que seguir abriéndose el 22 arroba, ¿no?, a la área metropolitana y no quedarse solo No, el futuro es el área metropolitana. El futuro es el ámbito del área metropolitana. Claro. Habéis extraído conclusiones muy interesantes en esta sesión. Tenemos que ir cerrando. Algunas de ellas de las que habéis dicho que me he quedado es que, pues eso, las ciudades compiten por el talento, que hay un cambio estructural en la forma en la que se están utilizando las oficinas, que a los trabajadores hay que darle también la experiencia de ir a trabajar y que no solo el distrito tiene que ser importante, sino los edificios que se construyen. Isabel, muchísimas gracias por moderar esta sesión. Miquel Barceló por contribuir, Javier Bernades y Antoni Paz. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir con más contenido aquí en el plató de Real Estate, porque ahora vamos a hablar de las emociones, de cómo los edificios también tienen un vínculo muy importante con las emociones. Enseguida seguimos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.